Amén, amén, amén. Bueno, hoy vamos a trabajar un tema interesante. Sé que muchos quisieran haber estado hoy aquí, pero no pueden estar. Y sé que la transmisión va a llegar a mucha gente y nos va a ayudar muchísimo el tema de hoy para poderlo trabajar. Amén. Yo sé que Dios nos va a bendecir y nos va a tocar y vamos a hablar hoy. ¿Sobre qué vamos a hablar hoy? Sobre el duelo, sobre el duelo. ¿Cuántos de ustedes han vivido duelos alguna vez en la vida? La pérdida de alguien, la pérdida de algo que realmente le ha afectado. Quiero que vaya por favor a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 11. Versículo 28 en adelante. Juan capítulo 11, verso 28. Juan capítulo 11, verso 28. El contexto es bien interesante. Jesús está frente, está entrando a Betania, está visitando a Marta y a María, porque su amigo Lázaro había muerto, ya llevaba 4 días. Marta y María están esperando que Jesús hubiera llegado antes para sanar a Lázaro, pero Lázaro se había enfermado peor y había muerto y Jesús no apareció en escena. Jesús sabía que lo iba a resucitar, pero el contexto es bien interesante, bien doloroso, porque cuando Jesús está ahí, la primera persona que le llega cuando Jesús entra a Betania, recuerden el contexto, Jesús va a Jerusalén, Betania le queda cerca de Jerusalén y la casa de Marta, María y Lázaro era una casa donde Jesús siempre estaba visitando, siempre lo recibían muy bien. En ese momento Jesús llega a la aldea de Betania y a la entrada aparece Marta, pero no viene Marta a simplemente hablar con Jesús o a recibirlo como siempre, sino viene Marta a reclamarle, un reclamo honesto, un reclamo real. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y un reclamo porque le habían pedido a Jesús que viniera, ¿sí? Y ellos estaban viviendo, Marta y María estaban viviendo un proceso de duelo muy fuerte y el reclamo era justificable, era correcto, porque le habían pedido a Jesús que lo sanara. Jesús podía sanar a Lázaro, pero Jesús no apareció sino 4 días después de que había sido sepultado. Pero cuando habla con Marta hay un reclamo de una amiga de Jesús que no entiende cuál era el proceso, pero cuando habla con María tiene una particularidad bien interesante. María logra en Jesús algo impresionante y muestra a Jesús de otra forma, de una manera muy especial. Versículo 28, para que lo lea conmigo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciendo en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en la casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciendo: Señor, si hubieres estado aquí, ¿no habría muerto mi hermano? Y Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusiste? Y le dijeron: Señor, ve y ve. Y Jesús lloró. ¿Y Jesús qué? Lloró. Amén. Estaba viendo hace unos días con mi esposa, estaba viendo The Chosen, especialmente el proceso de cuando el mismo escenario. Yo me imaginaba a Jesús normal, ve a María. Jesús no está llorando por Lázaro, porque él sabía que le iba a resucitar. Jesús estaba llorando. ¿Por qué estaba llorando? Y la Biblia es clara: al ver a María llorando y a los que la acompañaban llorando, Jesús se llama empatía. Jesús siente lo que los demás están sintiendo. Pero The Chosen muestra una particularidad dentro de la que se le permite la parte escénica de ellos. No sé si alguien vio esa parte. Yo lloré. Yo lloré, porque Jesús estaba ahí, de repente se conmueve, se arrodilla y empieza a llorar. Sale María, la mamá, a abrazar a Jesús. Una cuestión, y es obvio, se le murió su amigo. Aunque sabía que lo iba a resucitar, el dolor que sintió, el ver a María llorar, a los que estaban ahí llorando y toda la situación, hace que Jesús se hubiera conmovido.
Quiero hablar del duelo y de lo que todos nosotros de una u otra manera vamos a sufrir. Tarde o temprano, todos lo vamos a vivir. La muerte es algo que usted y yo no vamos a poder impedir. Es algo que es así. La única razón para no vivir o no experimentar la muerte cualquiera de nosotros o la muerte de unos familiares es que Cristo venga por nosotros. Pero vamos a vivir nosotros y vamos a tener la experiencia de que alguien muy cercano se nos muera. Lo lógico y lo obvio de este mundo es que nosotros lleguemos a enterrar a nuestros padres en algún momento, ¿sí? A cierta edad. Pero no siempre es así, porque la muerte no escoge si son viejos o son jóvenes, o si son niños, o si son ricos, o si son pobres. El único requisito para morirse, ¿cuál es? Estar vivos. Y mientras que estemos vivos, es muy probable que a cualquiera de nosotros nos pase y nos llegue la muerte. Pero no sé si a usted le ha pasado, porque si usted lo ha vivido, yo lo he vivido, cuando se nos muere un familiar muy cercano, especialmente cuando se nos muere y no estamos esperando que se nos muriera, y vivir esa experiencia es algo muy doloroso y casi traumático, porque uno experimenta un dolor que no quisiera uno vivir ni experimentar, porque alguien cercano se le va y uno sabe que no lo va a volver a ver, que no va a volver a estar ahí en esa parte. Me acuerdo la historia de un misionero que de repente se tiene que irse a un lugar muy lejano de cierto lugar de la India y tocar ciertos continentes para predicar la palabra, y tiene a sus papás ahí. Y de repente sus papás se están despidiendo de él y él también está despidiendo de sus papás, y le están diciendo: bueno, yo me voy de misionero, no sé cuándo regrese, pero me voy a ir. Entonces estaban ahí y se estaban despidiendo, y cuando él la agarra y se va ya en su vehículo, no sé en qué es lo que iba en su transporte, hacia 1 kilómetro, él reacciona. Dice: es la última vez que voy a ver a mis papás. Y él se baja el vehículo, corre, y los papás se dan cuenta en ese momento que es la última vez que van a ver a su hijo, y se abrazan en un abrazo eterno, doloroso. Se despiden quisiendo nunca más, porque se les reveló a ellos en ese momento que es la última vez que van a ver a su hijo. Eso no se le revela a cualquiera, porque no sabemos, porque la muerte está ahí y nosotros el ser humano es muy vulnerable. Nos puede pasar a cualquiera de nosotros en cualquier momento la situación en que nos llegue la muerte. Ahora, sabemos que lo vamos a vivir, sabemos que lo vamos a experimentar. No quisiéramos experimentarlo. Hay gente que tal vez en su vida nunca lo viva, pero es muy poquita la probabilidad, ¿sí? Porque tal vez murió muy joven, o porque de repente al morir nunca vivió eso. Pero más tengamos años de vida, es muy probable que familiares muy cercanos de nosotros lleguen a morir. Y puede pasar, y creo que en la congregación y aquí en la iglesia, y sé que muchos en ese momento que están viendo la transmisión saben y han experimentado la muerte. Y las muertes son muy dolorosas. Cuando se nos muere alguien muy cercano, un padre, un hermano, una madre, cuando se nos muere un hijo, que es un dolor terriblemente profundo. Cuando experimentamos la muerte, como sea, de algún familiar, lógicamente no sabemos cómo actuar. Las reacciones de nosotros salen y eso nosotros lo vivimos. Vamos a intentar hablar un poquito, y voy a ser muy rápido y puntual, de lo que significa el dolor y cómo realmente se puede ver. Desde el aspecto bíblico, quiero tocar la parte bíblica. Desde el aspecto bíblico, la Biblia también muestra el duelo y cómo la gente vivía el duelo, especialmente con la cultura bíblica y con la cultura de los judíos en cierto momento. Por ejemplo, el experimentar el duelo se experimentaba y se expresaba abiertamente. Los judíos sabían que el duelo no se vivía en lo secreto ni se vivía en lo oculto, sino que ellos tenían toda una cultura donde ellos expresaban su duelo, su dolor abiertamente. Ellos lo podían hacer abiertamente, no tenían problema con hacerlo, y tenían toda una cantidad de rituales y una cantidad de costumbres donde ellos sabían. Y una de las peores cosas que uno puede vivir el duelo es vivirlo privadamente. Ya voy a hablar de esos tipos de duelos que se vivían, pero ellos sabían que era importante expresarlo. Y en la Biblia usted va a ver una cantidad de ejemplos de la gente cómo expresaba su dolor abiertamente. Lo peor, y eso lo voy a repetir al final, lo peor que uno le puede decir a alguien cuando está viviendo el duelo es decir: no llore. ¿Cómo que no llore? Si siente dolor, es obvio que llore, ¿sí? Tranquilo, ¿cómo que tranquilo? Si está experimentando un dolor que no se puede controlar. Y lo peor es intentar guardarlo, sino se tiene que de una u otra manera expresarlo, porque es un dolor muy, pero muy profundo. La cultura, por ejemplo, bíblica del duelo expresa varias cosas. Por ejemplo, usted va a encontrar que se rasgaban sus vestiduras.
Usted va a encontrar, si quiere anotar las citas bíblicas, Génesis 37, 34, 2 Samuel 13, 31. Son dos acontecimientos de muerte donde ellos, al morir un familiar, se rasgaban sus vestiduras. Eso es una situación dolorosa, fuerte, vivían la gente. O sea, ¿eso qué simbolizaba? El dolor, o sea, se está rasgando, se arrancaba algo de su ser, experimentaban todo lo que tiene que ver con esa parte, y lógicamente es muy fuerte, muy doloroso, pero se mira y lógicamente la gente vivía eso, se rasgaba sus vestiduras. Otro que se pasaba es que se vestían de silicio y de ceniza. Silicio y ceniza. ¿Qué significaba vestirse de esa manera? ¿Sí? Simbolizaba humillación a su mortalidad, cubrirse de ceniza. Esa inmediatamente símbolo de humillación. Eso se vivía. Job capítulo 2 versículo 12, Jeremías 6, 26. La gente al perder a alguien se vestía de silicio y de ceniza. Vestirse de silicio, ¿sabe qué significa silicio? Usted va a encontrar, se visten de silicio. ¿Alguien sabe qué significa vestirse de silicio? ¿No? Silicio, ¿qué significa vestirse de silicio? ¿Sí? Significa ropa oscura, pero sobre todo era ropa, especialmente cubrirse de ropa áspera, algo fuerte, algo áspero. ¿Por qué se vestían de símbolo? Porque simbolizaban arrepentimiento y aflicción. Entonces se colocaban un vestido de silicio. Me visto de silicio, me estoy vistiendo de algo áspero. Entonces la gente, al morir un familiar, se vestían de silicio, rasgaban sus vestiduras y vivían y se colocaban ceniza y cosas como esas. Otra manera de poder experimentar el dolor abiertamente es que lloraban lamentando en voz alta. Habían actos públicos permitidos por todos los que estaban alrededor y no reprimían, y lloraban fuertemente. Lloraban, era normal que la gente llorara. Es más, había tanto eso que habían personas que eran llorones profesionales. Era la cultura, llorones profesionales, porque también tenía que ver mucho con la sociedad. Más lloraba una persona, más era apreciado por la sociedad, significaba. Y cuando alguien de repente veía que alguien se moría y no había quien llorara, se contrataban personas que lloraran y acompañaban a esa persona a llorar. Pero no solamente era una cuestión de mirar frente a la sociedad, sino también era una cuestión permitida y que ayudaba a familiares también a expresar llanto. Entonces lloremos todos, lloraban, porque sabía que al llorar se experimenta una especie de desahogo. Era fundamental el lloro y se veía eso. La gente también experimentaba eso, ayuno, ¿sí? Que era esa expresión espiritual de dependencia y clamor a Dios. Entonces la gente también entraba en tiempos de ayuno, entre silicio, el clamor. Ellos sabían que ellos sabían que el duelo era parte de algo que se tenía que vivir naturalmente. O sea, si a alguien se le muere un familiar, era normal experimentar el duelo. Y el duelo se debe vivir. Y se debe vivir el duelo bien vivido, porque si no se vive el duelo bien vivido, vamos a entrar en una cantidad de crisis posteriormente y emocionalmente, porque no es fácil. Un familiar se nos muere. Lógicamente, al cristiano de experiencia el duelo es diferente a alguien que no tiene a Cristo, porque el que tiene a Cristo y se le muere un familiar en Cristo, hay algo en nosotros que se llama esperanza. Sabemos que lo vamos a ver algún día. Eso es algo maravilloso. Pero el que no tiene a Cristo, el que no tiene esa paz que solamente Dios puede dar, porque el dolor es muy fuerte, realmente es muy fuerte, pero se debe experimentar el duelo, y la Biblia habla del duelo. ¿Cuánto duraban los duelos en la Biblia? ¿Cuánto era el tiempo en que duraba el duelo y las personas? Por ejemplo, en el caso de Jacob, dice que se lloró 70 días. Génesis 53. El día que murió Jacob en Egipto, lloraron 70 días. Creo que era un patriarca. 70 días de llanto. 70 días de llanto. 70 días de silicio, 70 días en que se vivía un duelo, en que la gente no iba a trabajar, en que la gente sabía que tenía que durar ese tiempo. ¿Por qué los judíos y por qué esta cultura bíblica tenían tan claro eso? Porque se debe experimentar. El duelo es un proceso que se debe vivir, porque se nos va alguien que uno ama, alguien que uno quiere, y lógicamente uno al otro día no puede pasar como si nada pasó. Se murió la mamá, el papá, la familiar, el amigo, lo dijo, ay, como si nada, sigamos para adelante. No, se debe vivir un duelo y se debe experimentar un duelo. Entonces, en Jacob se experimentó 70 días. En el caso de Moisés, Israel lloró. Todo Israel lloró. ¿Cuántos días? ¿Saben cuántos días lloraron por Moisés?
30 días, un mes exacto, lloraron. Y la Biblia dice así, lloraron. Deuteronomio 34:8. Lloraron por Moisés 30 días. Fuerte, lógicamente no se murió cualquiera. Se murió el líder más importante que tuvo el pueblo de Israel en ese momento. Se murió. Otras pedidas personales, ¿sí?, duraron más o menos 7 días, como el caso de 1 Samuel 31:3, en el caso de Job también 2:13, usted va a encontrar ahí, 1 Samuel 31:13 y Job 2:13, más o menos vivían procesos de 7 días de llanto y de dolor. ¿A Job cuántos familiares se le murieron? En un solo día. 10 hijos se le murieron en un solo día. 10 hijos. Fue una situación. La mujer no se recuperó bien de eso. La mujer, cuando vio a Job y vio todo lo que le vio, ¿qué le dijo la mujer a Job? Maldice a Dios y muérete ya. O sea, ahí ya no hay nada. Habían perdido todo. Perdieron 10 hijos en un solo momento. El duelo es algo que se vive. ¿Cuánto tiempo debería vivir una persona en duelo? ¿Cómo? Depende de cada persona, pero significa que no se puede, se tiene que experimentar un proceso de duelo y recuperación, se tiene que vivir eso. Si no se vive eso, es un problema. Y tal vez una de las cosas que nuestra cultura, y a veces nosotros lo tenemos, es como que no entendemos esa situación. Y debemos comprender que toda persona que pierde un familiar debe vivir un proceso de duelo, un proceso de dolor, un proceso para poder llegar a una aceptación en un futuro, y que no es nada fácil ese proceso, y que se tiene que vivir ese proceso de manera bien particular y bien especial. Algo que también muestra la Biblia, y eso me gusta muchísimo, y es que el duelo no se vivía en soledad. El duelo era un acto comunitario, un acto de sociedad. Eso lo entendían muy bien en la parte bíblica. Entendían y comprendían que el duelo no es una cuestión de que alguien lo vive solo, sino un acto que requería acompañamiento, estar personas pendientes de ellos. En Juan 11:31, que es el que leímos en este momento, familiares y comunidades se reunían para acompañar. En este caso fue a Marta y a María. O sea, Marta y María inmediatamente vivió la muerte de su amigo, de su hermano Lázaro, y familiares y personas acompañaron a Marta y María en el proceso del duelo. Ya habían enterrado a Lázaro, pero estaba una cantidad de personas acompañando porque ¿qué necesita la gente en el proceso de la muerte de un familiar? No estar solo, compañía, gente que esté alrededor. Y la Biblia lo muestra muy bien claro, y lo tenían muy bien claro, de que las personas que vivían esos procesos de duelo, venía gente y lo acompañaban. A veces se contrataban personas profesionales para expresar el lamento colectivo, porque era una especie de acompañamiento. Jeremías 9:17 al 20, y usted va a encontrar un ejemplo. Jeremías 9:17 al 20. No me voy a quedar a profundizar en cada cita bíblica, porque quiero hacer un estudio ya general de esto. ¿Sí? Pero tiene que ver con ese expreso de lamento colectivo. La comunidad tenía un rol sanador: sufrir juntos, consolar y restaurar. Anote eso los que lo están escribiendo. La comunidad tenía un rol sanador: sufrir juntos, consolar y restaurar a la persona que está viviendo un proceso de duelo. La comunidad lo sabía. Alguien está en un proceso de duelo, te voy a acompañar para sufrir juntos, llorar juntos, restaurarte, estar contigo, porque se entiende que está viviendo un fuerte dolor. Uno de los problemas más grandes que tenemos en nuestra sociedad es que cuando alguien está viviendo un duelo, la gente lo acompaña unos días, pero luego lo abandona. Y eso yo lo he visto mil veces. Me acuerdo tanto de las muertes yo he vivido las muertes de muchos amigos, de familiares, de muchas personas en el trayecto de mi vida. Pero me acuerdo tanto de un pastor de nuestras iglesias, que de repente se le muere la esposa muy joven. Estuvimos en el velorio, había dejado unos niños pequeños, la esposa estaba joven y murió. El lamento era profundo, los niños lloraban y la gente estaba ahí. Entonces había una cantidad de gente alrededor que empezaron a abrazar al pastor Gilberto Villanueva Casanare. La abrazaban y le dijeron: estoy con usted, cuente conmigo, esto y lo otro. Y empezaron a abrazarlo y a acompañarlo. Y yo estaba viviendo ese escenario, pero posterior de un par de semanas,
la soledad que él vivió fue muy profunda, y la gente que dijo que lo iba a acompañar y que iba a estar acompañándolo y apoyándolo, se fueron, ya no estaban. Y él tiene que vivir toda la experiencia de ahora criar a sus hijos sin su esposa y salir adelante solo. Se cometen mil errores en el asunto, pero el acompañamiento no debería ser por un par de días, el acompañamiento debería ser más duradero, especialmente hasta encontrar que esa persona esté restaurada totalmente o lista para enfrentar lo que tiene que enfrentar. Pero cuánta gente vive el duelo y no tiene quien lo acompañe. La soledad no es buena en esos momentos. La soledad en ningún momento es buena, porque se requiere gente. El solo hecho es que alguien esté ahí acompañando a alguien que está sufriendo un duelo es fundamental. Y si usted ha sufrido un duelo, y si usted me ve y está sufriendo un duelo, lógicamente se requiere gente que lo estén acompañando, y la Biblia es muy clara en esta. Costumbres culturales y obligatorias era acompañar a alguien en el proceso del duelo. Tengo que acompañar, tengo que estar ahí, tengo que estar pendiente, pero lamentablemente somos una sociedad que dejamos solos a la gente. Porque como que lloramos, y es que el dolor lo va a sufrir esa esposa, esa viuda, o ese viudo, o ese padre que se le murió a sus hijos, o ese hijo que se le murió a sus padres, y lo va a sufrir, y luego pues los amigos están un rato y luego se van yendo. Es la gran excusa de nuestra cultura para tomar tinto gratis, decía. Vamos a tomar tinto gratis, y de repente tomamos y acompañamos en un par de días, y es cierto, o sea, ahí acompañan. Creo que los dos escenarios donde la gente se reúne y los familiares se reúnen es en matrimonios y en funerarias, desafortunadamente. Y luego pareciera que fuera ese evento social, y luego a esa persona le toca enfrentar la soledad y no hay gente que realmente lo acompañe. Pero mire que en la Biblia se nota esto. La cultura mostraba: te acompaño en tu proceso de dolor, estoy contigo en tu proceso de dolor. Y lógicamente ahí se ve, y es fundamental en esa parte. No era fácil, lógicamente, vivir el duelo. En la iglesia primitiva se acompañaban, y la Biblia era clara en el acompañamiento en los momentos de dolor. Romanos 12:15, se acompañaban en el dolor y se consolaban unos a otros. El consolar, el apoyar, el restaurar, el estar con alguien era clave, y la iglesia lo sabía muy bien. En los primeros años la iglesia cristiana experimentó la muerte de muchísimas personas. Muchísimos. Ellas, del huérfano, estén pendientes de ellos, porque se necesitaba que se acompañaran, y estas personas no se podían dejar solas si no estuvieran ahí. Entonces la iglesia creaba una dinámica de ayuda social y espiritual a personas que estaban siendo afectadas por el proceso del dolor de haber perdido un familiar cercano, y lo vivían constantemente. Nosotros vivimos hace 4 o 5 años, vivimos la etapa de la pandemia, donde vimos a mucha gente, más de 200,000 personas murieron en Colombia, donde fue muy doloroso, y millones en el mundo, donde todos tuvimos alguna persona muy cercana que murió por esa situación, y que lógicamente era común escuchar: se murió fulano, se murió sutano. Yo conocí a muchísima gente, tuve contacto con mucha gente que conocimos, que eran cercanos y se murieron en pandemia. Y lógicamente el dolor de vivir, de acompañar a una persona, era una parte del proceso. Pero lamentablemente parece que nuestra cultura lo olvida muy fácil, y lógicamente nos lleva a situaciones muy complicadas. Desde el punto de vista psicológico, si lo pudiéramos llamar así, el duelo tiene varias etapas. ¿Está usted? Y podamos identificar cómo la estamos viviendo y cómo la vamos a vivir de manera bien particular y bien especial. La etapa del duelo, por ejemplo, una de las áreas de la primera experiencia, lo primero que se describe en el sexo, es la etapa de la negación. La negación. ¿Qué significa la negación? La mente se protege al impacto inicial. Frases típicas: no lo puedo creer, no puede ser, esto no está pasando. ¿Sí? Es un mecanismo de defensa para amortiguar el dolor. Entonces la mente empieza en esa parte: no puedo creerlo, no lo puedo vivir, no puedo. Algunas personas se quedan ahí durante muchos años, durante muchas etapas. Hay gente que vive y no sale de esa etapa. No lo puedo creer. Todavía es imposible para mí creer que esa persona se hubiera ido, ya no esté con nosotros.
no lo puedo aceptar, no lo puedo creer. Esa es una etapa que ahí está y que en unas personas dura mucho tiempo, que no debería durar tanto, porque tenemos que buscar la manera de llegar al último paso. Pero ese paso es uno de los primeros que se experimentan. No lo puedo negar, no lo puedo aceptar, no lo puedo creer. Entonces lo niego totalmente. Usted ha escuchado esas palabras. No, es que se murió. Como si estaba bien, como si yo estaba hablando con esa persona hace unos días, como si yo estaba conversando con él. ¿Cómo va a estar muerta? ¿Cómo no voy a volver a ver? ¿Cómo no lo voy a volver a abrazar? ¿Cómo no voy a volver a estar con esa persona si estaba bien hace unos días? Entonces el cuerpo entra en esa negación profunda, y esa es una etapa que muchas personas experimentan y viven. Creo que muchos, si han tenido esta experiencia, la han vivido. Otra de las etapas también muy fuerte que se vive es la ira. La ira es una situación que la gente lo va a tener ahí. Surge rabia, resentimiento y frustración. Rabia, frustración, resentimiento. Puede dirigirse a uno mismo o a otros o incluso a Dios. Se cuestiona: ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me sucedió esto? ¿Sí? ¿Por qué estoy viviendo esta situación? Yo no lo merezco. O ¿por qué esto? Se echan la culpa a sí mismo, que algo yo hice, algo pasó, y entonces tienen una rabia consigo mismo, o rabia por Dios, o le pidieron a Dios y Dios no lo sanó, o le pidieron a eso, a lo otro, y entran en una rabia, en una ira. Usted va a encontrar una persona, si usted lo ha vivido, lo sabe, que un momentico está bien, está contento, está diciendo bien, y otro rato está con rabia. Un rato está llorando, porque estas etapas se viven así como y de repente hay una rabia y ¿por qué no hicimos algo? ¿Y por qué no pasó esto? ¿Y por qué no sucedió lo otro? ¿Y si hubiéramos hecho? ¿Y si yo hubiera hecho? ¿Y si no hubiera permitido? ¿Y si yo hubiera por acá? ¿Y si hubiera por allá? Y cuando uno ve a esa persona viviendo eso, es normal que se viva eso. Yo quiero que nunca usted critique a una persona en una situación como esas, porque es normal. La mente inmediatamente juega un papel ahí, porque está buscando de una u otra manera cubrir, intentar tener una explicación, y al no tenerla, a vivir la frustración, el resentimiento, lógicamente da rabia, da ira. Y muchas personas lo pueden vivir, lo pueden experimentar, y se ha vivido y se ha experimentado eso, y el problema es cuando eso dura mucho tiempo. Entonces, lógicamente hay un resentimiento a sí mismo, especialmente cuando siente la persona que fue responsabilidad, o culpa de la persona o responsabilidad de la persona que esa muerte hubiera acontecido, hubiera pasado. Es una rabia que va a durar durante mucho tiempo. Cuando uno entiende y comprende que esa rabia está ahí en esa persona, entonces hay que buscar la manera de cómo el Señor pueda sanar eso. Porque hay un dolor y hay un resentimiento en sí mismo. Y eso pasa con muchas personas cuando de repente fue un descuido, o de repente no estuvo ahí, o de repente le dijo que hiciera esto. De repente yo he encontrado personas que me han dicho: yo me peleé con esa persona y le dije: ¿sabe qué? Muérase. Y de repente la persona salió a la calle y lo cogió un carro y se murió. Entonces la persona dice: ¿pero por qué? ¿Por qué? Fue mi culpa, fue mi responsabilidad. Yo le dije que se muriera y vea lo que pasó. O de repente no estuve ahí, o de repente lo descuidé, o le di una medicina que no debí darle, o lo llevé al hospital, o no debí hacerlo, o no lo llevé a la clínica, o no le estuve de atención. Entonces hay una cantidad de resentimiento que da rabia, que da dolor, que da una indignación. ¿Por qué no hice esto y por qué no hice lo otro? ¿Por qué no me morí yo y por qué se tuvo que haber muerto los julanos? Debí morirme yo y no julanos, sí, y debí esto. Cuando murió mi papá, mi primo lloraba y gritaba: pero no es posible, ¿cómo es posible? Mi primo era como un hijo adoptivo de mi papá, y decía: ¿cómo es posible que gente mala pero terrible no se muera, ni se va a morir mi tito? Decía: ¿y cómo es posible? Yo no quiero que eso hubiera, porque da rabia, da dolor de que gente buena se muera y gente muy mala siga viva. Y el dolor y la rabia está en ese proceso del duelo. La primera es la negación, la segunda etapa que muchos viven es la ira. La tercera se le llama negociación. Se experimenta un previo a una situación que uno sabe que es de muerte, o que en ese momento uno quiere no aceptar en ese instante, y uno quiere negociar ahí. Dios, si tú no me lo quitas, yo me voy a comprometer a esto. Yo voy a hacer este pacto contigo. Yo me voy a portar bien.
yo voy a quitar lo otro, ahora sí me voy a consagrar. Yo te pido que si tú le das la vida nuevamente, yo voy a hacer lo que sea, porque inmediatamente la mente entra en una situación e intenta revertir lo que está viviendo. No quiere vivir eso, quiere quitar el dolor y de alguna manera quiere buscar la manera de negociar, de decir hagamos algo, miremos el asunto. Entonces lógicamente sabemos y entendemos que Dios tiene el control de todo y quieren negociar con Dios. Lo vivió usted, lo ha vivido esa parte del dolor es muy fuerte y quiere negociarlo. Señor, no quiero vivir eso, y yo haría lo que fuera, si tengo que pagar el precio, si tengo que morirme yo, si más bien que, pero no quiero vivir eso. Y entramos en esa etapa de negociar e intentar negociar esta situación en esa área. Miremos a ver el parlante. Eso muchas personas lo viven, lo han vivido, lo han experimentado. Es una situación que muchos lo viven. Una de las áreas más peligrosas es la siguiente, es la depresión. Por la depresión se viven muchos y muchos viven la depresión. ¿Qué es la depresión? Aparece la tristeza profunda. No una tristeza aparente, una tristeza profunda. Profunda. Apatía, aislamiento, llanto. Se asume la pérdida y se siente el vacío real. Se va a la habitación y ya no se ve la persona. Si fue la pareja, ya no se ve esa persona ahí. Y el vacío es terrible, evidente, es real. Y la persona entra en una tristeza, en unas crisis depresivas, o puede llegar a la depresión. Es una etapa necesaria porque yo no puedo evitar el dolor y tengo que enfrentarme a esa realidad. Y esa realidad da tristeza. Ya no está la persona. Ya no lo puedo ver, ya no lo puedo abrazar, ya no puedo reír, ya no puedo hacer nada. Ya no puedo estar ahí. Y el dolor está, y la tristeza está. Algunos expertos saben y dicen que lógicamente es un dolor que va a estar toda la vida. Y que hay que aprender a asumir el dolor, especialmente cuando se le murió a alguien tan cercano como una pareja o tan irreemplazable totalmente como un hijo. Se le muere un hijo a uno, ¿con qué lo reemplaza? ¿Qué suple eso? ¿Qué puede sanar? Nada. Entonces está ahí real y se vuelve, y la tristeza está ahí profunda en el corazón. Y se debe vivir esa tristeza, porque si no se vive esa tristeza, no se va a poder sanar. Y es importante, esa tristeza no es mala, puede llegar a ser sanadora en cierto momento, porque me va a ayudar a enfrentarla a esa realidad que tengo que vivir. Luego paso por la última etapa, que es la etapa que deberíamos pasar todos cuando vivimos eso. No significa olvidar a la persona, no significa, sino a esa etapa se le llama aceptación. La etapa de la aceptación. ¿Cuál es la etapa de la aceptación? La persona reconoce la pérdida y ya empieza a reorganizar su vida. Reconoce que ya no está. No significa olvidar, sino integrar el recuerdo sin que duela constantemente. Sé que ya no está. Sé que la falta está, pero ya acepté que ya no lo voy a volver a ver. Por ahora, no ahora, mientras que esté con vida. Aceptar que ya se fue, aceptar que ya esa situación no está. Y lógicamente la persona, a partir de la aceptación, empieza a rehacer su vida y empieza a decir: lo único que tengo es echar para adelante. No puedo hacer más. Tomar lo que tengo que tomar, tomar las decisiones y seguir hacia adelante. Esa es la etapa final del duelo, en que la persona se reorganiza y dice: ya no puedo estar. Lógicamente no es lo mismo dependiendo de las muertes o la pérdida en esa área, no es lo mismo. Pero es importante entender que el duelo no se pasa literalmente por cada una de esas etapas de 1 a 5, sino que hay gente que llega a la aceptación más rápido, porque de repente la persona que se le murió no fue tan cercana, y hay gente que le cuesta llegar a la aceptación. Se quedan en el dolor, en la ira, o de repente viene una depresión más constante o una negación más grande,
y se quedan en esas etapas y no logran superar. Pero llegar a la aceptación es una etapa de sanidad. Y qué lindo es saber que tenemos a Cristo ahora, porque llegar a esa etapa va a ser mucho más fácil que pudiéramos llegar. Y eso lo voy a explicar bien al final, quiero que lo entiendan. Los duelos son distintos y quiero que evalúe esta parte. Hay diferentes tipos de duelos, ¿sí? Y lógicamente eso, ¿sí? Uno de ellos es el duelo anticipado. Esto ocurre cuando, por ejemplo, viene una enfermedad terminal. O sea, usted sabe que la persona se va a morir. Usted sabe que esa persona no va a estar, porque la persona poco a poco se está apagando. Y usted está experimentando un duelo antes de que la persona se muriera. Porque usted está viendo cómo la luz se le está apagando a esa persona, cómo la enfermedad está trabajando en la esperanza, está trabajando en la fe, pero al mismo tiempo está experimentando un duelo anticipado a lo que sabe que es evidente que llegue a pasar. Y hay gente que experimenta ese duelo diferente, distinto desde antes. Está también otro duelo, especialmente el duelo complicado o patológico. El duelo complicado es cuando el dolor se prolonga y afecta el funcionamiento normal de la persona durante mucho tiempo. Es el duelo prolongado. ¿Cuánto debería durar un duelo? Cada caso es diferente, pero se debe sentir que ya mi etapa de duelo se acabó. El duelo anticipado se vio mucho, por ejemplo, en el caso de David con su hijo. Recuerda que el hijo de David estaba enfermo. ¿Y David qué hizo? Se puso a ayunar, entró en silicio y empezó a pelear. Y empezó a estar ahí. Señor, Señor, si tú quieres darle la vida. Y estuvo ahí. Cuando le dieron la noticia, tu hijo murió, él se levantó y dijo, ya. Terminó su duelo. La gente dice, pero si el duelo hasta ahora va a comenzar el duelo. Dijo, no, yo lo viví antes porque ya no puedo hacer más. Ya no puedo hacer, ya se murió. Y entonces ya vivió su aceptación mucho más rápido porque vivió ese duelo anticipado. Pero hay gente que vive ese duelo complicado y se perdura ese duelo y dura ese duelo. Decían la historia de la mamá de Jaime Garzón. Recuerden el periodista Jaime Garzón en Bogotá, un periodista muy famoso, muy conocido, y murió. La mamá entró en una crisis depresiva muy fuerte que le duró semanas, le duró meses, le duró años. Y la mamá aunque tenía más hijos, solamente se aferró a la muerte de su hijo y se quedó ahí y entró en una crisis depresiva tan profunda que la mató. La mamá murió. Y entonces los hijos, los hermanos decían, pero mamá, no te dejes morir, tienes por qué más vivir. No, para ella fue su hijo, se murió, su hijo que más quería, se murió y se le acabó la vida a ella porque el dolor se fue mucho más tiempo, duró mucho más tiempo de lo que vio durar. Porque imagínense, o sea, vivir con un dolor tan profundo y tan fuerte y sentir que va pasando los días y se vuelve peor el dolor. Y que van pasando las semanas y es peor la angustia y va pasando el tiempo y ve que no hay un proceso de sanidad, sino que cada día ya no puede sonreír y ya se encierra en sí mismo y ya no puede hablarlo y ya no quiere más ya no quiere comer, ya no quiere vivir y ya no quiere hacer nada, pues lógicamente lo que se espera que es la muerte. Entonces eso es una especie de duelo que lleva a la situación muy fuerte. Otro es el duelo que se somatiza. Cuando la persona reprime el dolor y aparenta estar bien. Es un duelo que se somatiza, que se guarda. La persona como está bien, todo está bien. Sonríe, pero por dentro está guardando un dolor profundo. La gente que vive esa situación la tiene difícil, la tiene muy complicada, porque al no poder expresarlo, por las razones que fueran, entonces va a sentir un dolor ahí en su alma constante y el duelo le va a durar mucho más tiempo de poder sanarlo, porque tiene ese dolor en su corazón, lo tiene y lo está guardando y lo está somatizando. ¿Qué pasa cuando algo se somatiza? Se experimenta una implosión. Su cuerpo le va a reaccionar algún día, sus decisiones le van a reaccionar algún día y lo va a llevar a tomar decisiones muy complicadas y muy complejas. Está el duelo espiritual. El duelo espiritual es cuando la persona entra en una crisis de fe o de sentido. Para la persona Dios se lo llevó,
Dios me lo quitó, yo no quiero saber nada de Dios, no quiero que me hablen de Él, yo para qué oro, yo para qué pido a Dios, yo para qué esto y lo otro. Entra en una crisis y un duelo espiritual porque le echa la culpa a Dios de una u otra manera. Le pide, no acepta la soberanía de Dios, le cuesta aceptar lo que Dios permitió o lo que Dios no quiso hacer. Y lógicamente la persona entra en una crisis de fe muy pero muy fuerte. Uno de los aspectos que el duelo o lo que afecta el duelo, para que ustedes lo tengan ahí, por favor anótelo, ¿sí? Es que hay una afección en el duelo en diferentes áreas del cuerpo, por ejemplo de la vida. La parte emocional es la primera, la emocional, tristeza, culpa, ansiedad, vacío. Eso, ahí la gente entra, el duelo le da afecta la parte emocional, con vacío, con tristeza, con culpa, con ansiedad. Otra de las áreas en la cual el duelo afecta es la parte cognitiva. Una persona que está en duelo, eso le ayuda a identificar, porque es normal que se sienta primero emocionalmente afectado, con vacío, con culpa, con tristeza, con una cantidad de situaciones. Eso está pasando. Una persona en duelo vive eso. Una persona en duelo también la parte cognitiva le va a afectar. ¿Qué va a pasar? Una persona en duelo se sabe cognitivamente, dificultad para concentrarse, confusión, recuerdos intrusivos, situaciones que están en su parte cognitiva. No es la misma persona, sabe que le pasó algo, está en duelo, no se conecta bien con las cosas, anda distraído, no está bien claro porque está con un dolor y su parte cognitiva no está bien. Y la persona con duelo o está viviendo un duelo le puede pasar eso y está viviendo situaciones como eso. A nivel físico va a experimentar cansancio, falta de apetito, insomnio, tensión muscular. Tensión muscular. Cansancio, falta de apetito, insomnio, tensión muscular y otros, porque la parte física también le duele y se siente en lo físico. Entonces es normal que una persona en duelo se sienta cansado, agotado, no quiera trabajar, no quiera hacer muchas cosas, se siente físicamente mal porque lógicamente está viviendo eso. Y a nivel social también va a vivir una afectación porque va a tener aislamiento y va a estar incómodo con los demás. No quiere juntarse con nadie, no quiere hablar con nadie, no quiere. Su parte física empieza a ver una cantidad de situaciones muy pero muy fuertes. Lógicamente los duelos se experimentan de manera diferente. La pérdida de la relación o pérdida de un amor es un proceso. Esto se vive también, pero en otras escalas. La pérdida de un trabajo, la pérdida de un negocio también se puede vivir como duelo. Algo que usted tenía muy claro hoy, que tenía muy estable, un matrimonio estaba muy estable y de repente hoy ya no está, eso va a doler. Y va a vivir un proceso de duelo porque está experimentando una pérdida. No como el duelo de perder un hijo, pero perdí su matrimonio de 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, eso duele. Por eso mucha gente no se recupera de un momento a otro, le va a costar y va a tener que entender que va a pasar por un proceso de duelo. Y esto es claro. Hay gente que no entiende eso y de repente en asesoría nosotros podemos decirle a una persona cuando pierde un matrimonio, perdió una relación o perdió un negocio, perdió algo y no sabe por qué siente lo que está sintiendo posteriormente a eso. Es obvio que se sienta triste, que se sienta con rabia, que se siente enojado, que la parte cognitiva, emocional esté afectada porque acaba de perder algo. Y si acaba de perder algo, pues es normal que experimente tristeza, dolor y una cantidad de situaciones porque acaba de perder. Y más grande sea lo que perdió, pues más fuerte va a ser el proceso de duelo que esté viviendo y que esté viviendo esa parte. La personalidad de cada persona también va a influir muchísimo. Hay gente un poco más fuerte al entender pérdidas y otros les cuesta al entender pérdidas. Eso es bueno que lo tengamos y que lo tengamos bien claro, porque la circunstancia de cada persona es diferente. Hay gente que se aferró tanto a alguien durante toda la vida y el día que esa persona ya no esté, pues lógicamente la pérdida será tremenda. Pero no sé si usted entiende esto. Puede pasar, es inevitable. Es inevitable. Perder un familiar cercano o que usted ame hace parte de la vida. El entenderlo no significa que no vamos a vivir el dolor, pero sí nos va a preparar de una u otra manera a saber que eso es muy probable que lo lleguemos a vivir.
Y que no le tengamos miedo a eso. Porque el problema de muchos cristianos es que el cristiano le tiene miedo a la muerte, y no debería nosotros tenerle miedo a la muerte. Porque nosotros los cristianos tenemos esperanza. ¿Cuántos lo creen así? Tenemos la esperanza de que hoy no está, pero mañana lo vamos a ver, y que esto es un abrir y cerrar. Para ellos simplemente murieron y abrieron los ojos y nos vamos a encontrar todos. Y va a ser una bendición. Y que ellos están en un mejor lugar, donde están descansando, donde no están teniendo ningún tipo de necesidad, y están con el Señor, y tal vez aislado de cualquier cosa de lo que está pasando aquí, pero que lo vamos a ver. Y eso para nosotros se tiene que llenar de esperanza, y eso es lo que hace parte de la vida cristiana y de madurez. Cuando empezamos a vivir eso, tenemos que comprender que para poder ayudar a una persona en duelo, quiero que anoten esto: ¿cómo ayudar a una persona en duelo? Usted está viviendo un duelo, usted mismo va a entender que eso va a ser parte de la gente que lo puede ayudar, pero usted tiene una persona, ¿cómo lo va a poder ayudar a esa persona para vivir el duelo? Usted tiene que vivir varias cosas. Una de ellas es escuchar sin juzgar ni dar soluciones rápidas. Usted tiene que simplemente escuchar sin juzgar. Se necesita escuchar a la persona. Escuchar sin juzgar. La persona con dolor va a decir muchas cosas, unas coherentes, otras incoherentes. Va a hablar una cosa, otra no va a hablar, pero escuche. Esto es algo que es clave, escuchar, ¿sí? Eso es una cuestión que va a ayudar muchísimo, sin juzgar. Evitar frases, esto es clave. Evitar frases como ya pasó, ¿sí? Tienes que superarlo, sé fuerte. Y eso es como meterle un cuchillo a una persona. Es minimizar lo que la otra está persona. Tranquilo, no llore, ¿sí? Eso ya pasó, ya supéralo. ¿Cuál supéralo? Como si fuera fácil para la gente decir, ya supero, ay, es cierto, lo voy a superar. No lo había pensado que tenía que superarlo. Ay, de verdad, wow, sí, ya listo, ya lo voy a superar. No, la persona tiene que vivir su proceso. Claro, la persona tiene que comprender de que si el proceso está demorando muchísimo, tiene que buscar la manera de cómo superar eso lo más rápido posible, o que no haga tanto daño, o aprender a vivir con eso. Pero lógicamente es algo que no se va a llevar de un momento a otro, sino que va a ser un proceso. Pero cuando alguien llega y le dice, tranquilo, supéralo, es tan fuerte. A mí no me gusta decir esas frases, creo que no es correcto. Cuando es nuestra cultura llegar a una persona que ha perdido un familiar tan cercano y decirle, mi sentido pésame. Si no es hijo mío, si no es un familiar mío, ¿cómo voy a sentir lo que esa persona está sintiendo? Te acompaño, aquí estoy orando por ti, aquí vengo a acompañarte un ratico. Me duele también lo que estás viviendo, ni se compara mi dolor con el tuyo. Pero yo no le puedo decir, sé fuerte, ya pasó, no llore. ¿Ha encontrado gente así en los velorios? Tranquilo, pero no llore, ya pasó. Llore, grite, desespérese. Así se desahoga un poco. Es obvio. La persona necesita en ese momento validar el dolor. La validación del dolor es clave. Entiendo o intento comprender que te está doliendo mucho. Es que perder un hijo, un esposo, una esposa, un familiar, un padre, es muy doloroso. De verdad que intento comprender. Si se me hubiera mi papá, o se me hubiera mi mamá, o se me hubiera muerto un hijo, o se me hubiera muerto un familiar, o algo hubiera pasado, sería muy doloroso. Intento comprender. Valido tu dolor. No lo minimizo, no te digo que no es grande. Estás sufriendo, te duele, te está afectando. A veces uno critica mucho a la gente, pero uno no sabe con qué dolor vive cada uno. El que perdió cuando murió mi papá, yo perdí a mi papá, perdí a mi pastor. Mi mamá perdió a su esposo. Mi sobrina perdió un abuelo. Mis tíos perdieron un hermano. Y cada persona vivió un dolor muy similar, pero al mismo tiempo diferente. Unos lloraron más fuerte, otros no lloraron casi. Pero cada persona lo vivió de manera diferente. Y es normal. Pero lo que uno no puede es minimizar el dolor de nadie, sino más bien intentar comprender de que esa persona también está sufriendo y está viviendo un dolor. Que esto es bien, bien fuerte. Ofrecer
presencia más que palabras. Lo que la persona necesita en ese momento es presencia, acompañamiento. Eso es lo que más necesitamos para poder ayudar a alguien en un proceso de duelo. Eso es lo que más que decirle palabras, más que otra cosa, es estar ahí. Si usted no puede estar ahí físicamente, haga una llamada lo más constante posible. Escríbale un WhatsApp diciéndole: ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste hoy? ¿Cómo vas? Eso es lo que más necesita una persona en un proceso de dolor, que alguien lo acompañe, que alguien realmente esté ahí. Fomentar, nosotros los cristianos tenemos que fomentar la oración, la palabra, el meterle a Dios ahí en todo eso. Eso va a ayudar a que esa persona ayude a superar el dolor o llegue a esa parte de aceptación y a poder superar el duelo de la mejor manera o sanar de la mejor manera. La herida siempre va a quedar ahí y siempre es muy, pero muy fuerte. Y tenemos que acompañar a las personas en esas áreas. Quiero finalizar con algo. Mire, la muerte de los familiares es algo que es muy fuerte. Y cada uno tiene su manera de vivir el dolor y la tragedia. Y duele muchísimo. Duele muchísimo. Yo viví la muerte de mis abuelas, de mis abuelos, viví la muerte de familiares, viví la muerte de hay muertes que dolieron mucho, y yo no entendía el proceso del duelo, no lo comprendía. Todavía me cuesta un poco entenderlo desde mi punto de vista. Ustedes saben que yo perdí un hogar, pero en mi primer hogar, una de las muertes que me dolió muchísimo fue que ella había quedado embarazada y estaba en el primer trimestre, o terminaba el primer trimestre, y estábamos con muchísima esperanza el bebé. Y de repente yo estoy en una actividad, estoy en una campaña y estoy en plena actividad. Mi hermano me estaba acompañando en ese evento. Estaba en la tierra de Hermes, él estaba pastoreando y yo estaba en una campaña. Y de repente en plena campaña, en un sábado en la mañana, me llaman y me dice que ella le tocó ir al hospital de urgencias y que el bebé estaba muerto y que ya llevaba varios días de muerto. Eso fue una cuestión que me movió totalmente. Lo guardé el dolor, me tocó ser fuerte ahí, viajar a ese momento con mi hermano en medio de la montaña, en medio de esos campos para poder llegar. Estuve un día con ella porque el otro día tenía que tener un evento muy grande en un pueblo del Casanare, y era un evento donde se habían reunido todas las iglesias y estábamos esperando varias miles de personas. Nos ganamos a mucha gente para Cristo, pero yo terminaba el evento y yo no quería hablar con nadie. Yo terminaba el evento y me encerraba en el hotel. Dije: no me hablo con nadie. Y lo más doloroso para mí fue que me tocó orar por muchas mujeres embarazadas que tenían peligro de perder a sus bebés. Y yo oré y se sanaron. Y el Señor sanó a tantas, y en mi caso no pasó. Y me tocó vivir la pérdida y las muertes. Y yo somatizaba y guardaba. Después de unos años, creo que después de un tiempo, lloré por ese bebé que había perdido. Pero al principio lo guardé tanto. Y después tuve otra pérdida muy similar. Después de que ya había nacido mi primera hija, y tuve una pérdida muy similar y muy dolorosa también. Y yo decía: es fuerte perder un bebé. Y no lo conocía, pero es fuerte. Cuando me encuentro con casos de personas tan cercanas que nacen el bebé y se muere, o que un niño se muere. Teníamos unos amigos muy cercanos en la iglesia, Jaime y Mariela, y de repente el bebé les nace a ellos, ¿se acuerdan? El bebé le nació a Jaime y a Mariela, el niño le nació, los mandaron al hospital, yo lo acompañé, y me acuerdo tanto que vivimos esa noche tan terrible cuando el bebé después dicen: se murió. Entonces lo tomamos en los brazos y estamos en la clínica, y Jaime llorando y Mariela llorando, y me lo entregan a mí. Yo lo tengo en mis brazos recién muerto el bebé. Señor, levántalo, y ora para que lo resucitara. Y viví esa tragedia con ellos y se murió ese bebé. Y empiezo a recordar todas las muertes de toda la gente cercana que tuvimos, y empiezo a comprender esto. Y lógicamente hace 5 años, ya casi, ahorita cumplimos 4 años largos de la muerte de mi papá, que hacíamos planes con él, y cómo lo extraño y cómo me duele
y que todavía en el proceso mío muy personal estoy todavía viviendo un duelo. Y eso que ya hace muchos años. Todavía no puedo ver una foto de él, no puedo ver un video de él, no lo puedo. Porque mi manera de ser es de guardar y de somatizar. Hablo mucho de él, lo recuerdo todo el tiempo, con mis hermanos nos reunimos y recordamos, porque se murió muy joven, porque estábamos muy bien, porque teníamos planes, porque vivíamos alrededor de hacer tantas cosas con la misión, con la iglesia, con tantas situaciones, y ahí está. Y qué doloroso y qué fuerte es eso. Aprendí muchas cosas, entre ellas fue que la muerte nos puede llegar a cualquiera, en cualquier momento. Las enseñanzas y la madurez que da una muerte es impresionante. Aprender, la muerte nos enseña que Dios es soberano, y en la soberanía de Dios uno no se puede meter, y que cuando Dios elige quitarle a uno la vida, porque en la muerte de los santos Dios tiene el plan y Dios tiene soberanía, y hay cosas que yo puedo orar y puedo pedirle a Dios: Señor, sánalo. Yo le dije al Señor cuando mi papá estaba en el hospital y en la clínica por COVID, y está en esa última etapa, esa última semana que estaba ahí en la clínica, se oró tanto por él, que pastores hasta tan importantes como Ricardo Rodríguez le mandaban audios, y tuvimos tantas oraciones de todo el mundo, y yo le decía a mis hermanos: hasta el último segundo vamos a declarar que mi papá está sano, y vamos a creer. Y vimos tantos milagros, y somos un ministerio de tanta sanidad y tantos milagros, y luchamos hasta el último segundo. Y ese sábado en la mañana nunca lo vamos a olvidar, cuando mi hermana llega temprano, ella trabaja en la clínica, hace turno en la noche, en la mañana va a saludar a mi papá porque se lo permiten por la clínica que está allá, y de repente ella llega ya a las 8 de la mañana, antes de las 8, y le dicen: acaba de morir, y nos llama y nos hace la videollamada, y yo tengo que enfrentar el dolor y todo lo que significa eso, y muy doloroso, de verdad que es una cosa que es muy fuerte, y que ahora tenemos que vivir eso, y ahora enfrentar la vida. El otro día, como hijo mayor y como responsable, pues enfrentar todo lo que tenía que enfrentar y vivir el duelo, pero yo no aceptaba cosas del duelo. Y ahora cuando yo estudio mucho el duelo y empecé a estudiar mucho el duelo, yo decía: tengo que permitirme el dolor, tengo que permitirme el llorar, tengo que permitirme el ser consolado por Dios. También el Señor me enseñó a madurar y a entender que cuando Dios mete su mano, la mete. Y por más de que yo le clame y le diga, y si Dios decidió llevárselo, Él sabe por qué se lo decidió llevar. Y tuve momentos de rabia, lo viví con mis hermanas, de rabia, y Dios. Pero aprendí siempre desde pequeño a respetar a Dios y a su voluntad. Y aguantar y decir: Señor, tu voluntad. Aprender a entender y a comprender y amar a la gente que estuvo a mi lado. Yo no me permito que mucha gente se me acerque en momentos de tanto dolor, pero mi esposa estuvo al lado mío, y para mí eso fue muy valioso, que ella me acompañara y estuviera ahí. Con mis hermanos nos refugiamos alrededor de mi mamá, la protegimos, y vivir el dolor de un papá tan joven, tan lleno de vida, con tantas situaciones, y morirse en una semana fue fuerte. Pero no lo vivimos nosotros, lo vivió mucha gente con la muerte de tantos familiares. Pastores con mi edad murieron, que conocí. Gente que estaba muy bien murió de un momento a otro también. Y saber que eso se vive y que se experimenta. Comprender que es importante acompañar en el dolor. Vivir el dolor no es lo último que vivimos fue, y cómo dolió la tía de mi esposa. Se le murieron sus 2 hijos en menos de 2 años. Hijos ya adultos, ya grandes, los únicos 2 que tenía, y murieron. Una cuestión. A mí personalmente me duele mucho y me afecta mucho ver el sufrimiento de otras personas en la muerte de alguien. Porque lo sé, se duele mucho. Y como iglesia nosotros deberíamos ser más conscientes de eso y crear todas las formas posibles por acompañar a las personas cuando se muere alguien, cuando les duele a alguien. Porque el dolor es algo que vamos a vivir. Termino con eso. Nosotros estamos en Cristo. ¿Cuántos lo creen así? Y a diferencia del que no es cristiano, el que es cristiano recibe de Cristo una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y recibe una fortaleza y un consuelo de Dios que gente no va a poder entender y no va a poder comprender.
Porque la Biblia dice, y eso es para nosotros: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y la cercanía del Espíritu Santo y la presencia de Dios en cualquier persona con un duelo, porque el duelo hoy en día lo van a vivir solos, por más de que gente lo acompañen y por más de que sientan abrazos y por más de que sientan el respaldo de mucha gente, el duelo se vive solo. Pero cuando alguien tiene a Cristo, el Espíritu Santo hace una obra en cada persona que la persona se va a encontrar y va a decir: ¿cómo está de fortalecido? Y nos hemos encontrado con casos de gente que le han muerto sus hijos, sus familiares, y uno los ve después de unos meses bien. ¿Y cómo lo logró? ¿Cómo pudo seguir adelante? ¿Cómo pudo avanzar en la vida? ¿Cómo pudo tener el dolor pero poderlo manejar? ¿Cómo lo puede hacer? Y el único que lo puede hacer es el Espíritu Santo, trabajando en el corazón de cada uno de nosotros. Por eso la oración es tan fundamental y tan importante, el orar por la persona que está en duelo, o el estar pendiente de la persona que está en duelo, darle palabra, y que la persona que está en duelo permitirse que el Espíritu Santo haga la obra, porque esa obra va a traer los resultados, va a traer la paz que solamente Dios puede entregarnos y puede darnos. Nos vamos a enfrentar a la muerte de mucha gente. Mi papá predicó una semana antes de morirse y dijo esto. Y lo predicó y lo tenemos ahí, y lo tenemos en una ficha. Recitó el verso bíblico: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo dijo. Fue la última predicación que predicó. Y es que donde está mi papá, allá, y está en paz. Y creo que nosotros necesitamos aprender también aprender a estar en paz y a saber que pronto nos encontramos con estas personas que están en Cristo y que solamente Él es el único que puede traer consuelo. Que Dios nos guarde, que nos cuide de vivir muertes inesperadas, muertes trágicas, situaciones complicadas, y que creo que Dios nos ha guardado de muchas y nos seguirá guardando de otras más. Pero si llegara a venir, pues no debemos tenerle miedo a la muerte. Tenemos que entender de que hace parte de la vida, de que nacemos, ya no estamos muriendo prácticamente, porque somos mortales, pero nuestro espíritu es eterno. Y en Cristo Jesús tenemos una eternidad. Y que el cascarón se puede desfallecer y morir, pero la parte espiritual es eterna y estaremos con Dios. Colóquese de pie, por favor. Quiero que oremos. Y oremos por aquellos que hoy sufren el proceso del duelo. Señor, estamos delante de ti en esta preciosa noche que nos permites estar. Gracias, Señor, porque los que no pudieron venir están en la transmisión viendo una palabra que necesitaban urgentemente. El proceso del duelo no es nada fácil. Tal vez algunos ya estamos en aceptación, entendiendo que tú te llevaste a nuestro familiar. Otros, Señor, hasta ahora lo están viviendo, y algunos aquí, Señor, lo vivirán. Dios, prepáranos para enfrentarnos a la muerte. Prepáranos, Señor, para entender que la muerte es ganancia a los creyentes. Que no es una pérdida, Señor, eterna, sino es una pérdida temporal. Y que tú solamente traes el consuelo y la paz, Dios. Porque solo tú eres el único que puedes traer, Señor, la paz y la bendición a los que lo necesitan. Porque tú eres el único que realmente puedes traer la bendición a aquellos que lo requieren. Hoy oro, Señor, por las personas, los familiares que están viviendo, Señor, un proceso de dolor y de duelo. Mi hermana Alice, Señor, que perdió, Señor, el sábado a su hermana. Señor, hoy Él es el único que puedes consolar a mi hermana Alice, a la hija de Señor, allá que perdió a su mamá y que unos días antes también perdió a un familiar. Hoy, Señor, tú eres el único que puedes traer el consuelo y la paz a la gente que hoy está viviendo el dolor de la pérdida de un familiar tan cercano como un padre o una madre. A los que están perdiendo un hijo, a los que hoy, Señor, están viviendo la muerte y que solamente tú eres el único que puedes traer paz.
Hoy te pido, Dios, que coloques en nuestro corazón siempre, Señor, este corazón, Señor, de poder ayudar, de poder apoyar. Aquellos que perdieron un abuelo, a mi hermana Ingrid, Señor, que perdió hace poco, Señor, a su familiar, a los que hemos estado aquí, que hemos perdido a familiares cercanos, que solo tú eres el único que consuelas y trae paz, fortaleza y ayuda. Ayúdanos, Señor, también a consolar a otros, apoyar a otros, Señor, acompañar a otros. Déjanos ser lluvias de bendición como una iglesia de acompañamiento, de fortalecimiento, aquellos que lo requieren y lo necesitan. Déjanos ser personas con las palabras sabias, para poder ayudar, fortalecer, apoyar a aquellos que necesitan, Señor, tanto de ti, porque tú eres el único que nos puede ayudar. Aquellos que ya hemos pasado por esos procesos, Señor, te pido que nos dé la fortaleza para ayudar a los que más lo necesitan. En tu nombre sé que es así, en tu nombre sé que es así. Yo bendigo hoy esta reunión y a cada uno de los que están viviendo este proceso. Trae paz a aquellos que, Señor, que no lo aceptan todavía, aquellos, Señor, que están con la rabia, el dolor o la ira, aquellos que están en depresión, en tristeza y en vacío, aquellos, Señor, que están viviendo momentos, Señor, de negociación, queriendo que eso nunca pasara, Señor, o aquellos que hoy ya están caminando en la aceptación. Solo tú eres el único que puedes acompañar en cada uno de ellos en la soledad del duelo. Hoy fortalece las vidas. Hoy ayuda a cada persona, en el nombre de Jesús te lo pido. Y a los que estamos aquí, Señor, danos la fuerza. A los que hoy estamos presentes, danos la fuerza, Señor, para entender que es muy probable que mañana algo pase también, que algún familiar que tengamos también pueda morir. Pero mientras tanto, déjanos aprovecharlos. Déjanos vivir el presente bien vivido. Déjanos tener la capacidad, Señor, de abrazar hoy que podemos abrazar, de amar hoy que podemos amar, de apoyar hoy que podemos hacerlo, de poder levantar hoy las manos, de poder hoy saludar, de poder disfrutar la cena, de poder disfrutar, Señor, un café, de poder disfrutar un buen momento con aquellos que hoy todavía están con vida y están a nuestro alrededor, de poder apreciar hoy lo que tenemos y no, Señor, quejarnos y doler cuando ya no lo estemos, Señor, y ahí sí validar y valorar lo que ya no está. Hoy a los que tenemos todavía cercanos, a los familiares que tenemos cercanos, a la gente que está cercana, danos, Señor, la capacidad de valorarlos y de apreciar, Señor, el tiempo que tú nos estás dando de vida con la gente que está a nuestro alrededor, especialmente los cercanos, especialmente la gente, Señor, que nos dolería mucho que no estuvieran. Ayúdanos, Señor, hoy a amar y a estar y apreciar el presente. En el nombre de Jesús te los pido y te doy muchísimas gracias, porque solo con tu ayuda se puede obtener. Gracias, Jesús. Amén y amén. Denle ese fuerte aplauso al Señor, porque el Señor consuela hoy nuestras vidas. Gracias, Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos recibieron la palabra, la enseñanza? Nos va a servir para muchos, ¿cierto que sí? Para apoyar a muchos y ayudar a muchos y hacer lo que tengamos que hacer. Dios va a colocar en el corazón esto y que ayude de bendición. Como sé que hoy son muy poquitos físicamente conectados, hay muchos, pero que podamos ser una iglesia, que podamos tener comunidades de apoyo.